Muy bien, así que bienvenidos en esta mañana. El título de esta prédica es Superando las épocas de desierto. ¡Wow! ¡Qué importante! Amén. Así que esta palabra nos va a bendecir mucho a todos nosotros. Presta mucha atención. Amén. Así que me gustaría mencionar en esta mañana lo que nos dice la Escritura en Eclesiastés capítulo 3. No está ahí en las pantallas, simplemente lo voy a mencionar. Pero Eclesiastés capítulo 3 nos menciona de que todo tiene su tiempo en la tierra. Hay una época para cada acontecimiento de nuestras vidas, amén. Y debemos entender de que todo tiene su tiempo en medio de los días que nos toca vivir sobre la tierra. Eclesiastés capítulo 3 nos enseña de que hay épocas buenas y épocas malas. Y también existen esas épocas llamadas de desierto. ¡Wow! Y quiero que prestes mucha atención. ¿A qué nos referimos cuando hay épocas de desierto? Son épocas complicadas como las que estamos viviendo por la pandemia, que derivó en casos graves de depresión, de intolerancia, gente agresiva y molesta, y lamentablemente hasta gente que ya no tiene ni siquiera ganas de vivir. Cuando nos referimos a que hay épocas de desierto, nos referimos a que es una alusión, una alegoría, a lo que el pueblo de Israel tuvo que afrontar cuando el Señor los sacó de la tierra de Egipto. Dice que ellos anduvieron 40 años por el desierto. Cuando hay una época de desierto, hablamos de una época de dificultad, una época difícil, una época donde de repente todos los problemas se acumulan, y es comparable a lo que estamos viviendo en estos tiempos, en medio de una pandemia. Lamentablemente, personas que por ahí se contagian, se enferman, que por supuesto es un sufrimiento no solo para la persona, sino para todos los allegados, a su familia, a todo su entorno. También, aparte obviamente, todo lo que ha ocasionado esta pandemia es de que hay muchas personas con graves casos de depresión, también de intolerancia, gente agresiva y molesta. Qué triste es escuchar en medio de las noticias los casos de feminicidios, de infanticidios. Realmente es como que uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Y son esas épocas de desierto, esas épocas complicadas, amén. Gente que de repente ya no quiere saber nada de la vida, que está cansado de todo, y es como que uno quisiera mandar a rodar a todo y a todos. Esa es una época de desierto. Es un lugar obviamente desértico, y quiero que puedas ver la siguiente imagen ahí en tu pantalla. ¿Cómo es un desierto? ¡Wow! Un desierto es un lugar seco, polvoriento, es un lugar peligroso, un lugar donde la vida es hostil, con muy poca agua y prácticamente un lugar inhabitado. Y es ahí cuando tenemos que entender lo siguiente. Cuando el ser humano pasa por épocas de desierto, quiere decir de que es un lugar donde hay muy poca agua, una época seca, polvorienta, una época realmente, es una tierra hostil, un lugar inhabitado. Tal vez obviamente es como que tú contabas con muchas personas, pero las personas por ahí desaparecieron. Eso es pasar por una época de desierto. Incluso cuando uno de repente empieza a orar, ¿no? Ahí como William, cuando de repente uno empieza tal vez a orar, a clamar, pero ni siquiera sientes la presencia de Dios. Cuando empiezas a orar y clamar y de repente no sientes nada, o empiezas a levantar alabanza y adoración y parece de que apenas llega al techo y rebota, ¿no? Tu alabanza, tu adoración, o tu oración, tu intercesión. Eso es pasar por una época de desierto. Pocas personas eligen estar allí, pero a veces no pueden evitarlo. Cuando alguien nos abandona o una enfermedad nos invade, nos sentimos como en un desierto, donde los recursos son escasos y la vida resulta difícil. Amén. ¡Wow! Realmente cuando de repente no nos invade la enfermedad, nos sentimos solos, nos sentimos sin recursos, nos sentimos incluso como que todo es difícil. Son épocas de desierto. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, nota lo que dice la palabra. Vamos a empezar a escudriñar, presta mucha atención. Deuteronomio 8:2 dice la palabra: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Porque muchas veces el Señor permite de que pasemos por esos tiempos de desierto, esos tiempos que son muy difíciles, es porque hay un propósito en todo ello. Número 1 dice la palabra, porque el Señor te humilló y te puso a prueba. Amados, muchas veces necesitamos pasar por esos tiempos de desierto para humillarnos delante del Señor. ¿Y por qué? Porque el Señor nos está poniendo a prueba.
¿En qué sentido? Para revelar nuestro carácter. En otras versiones dice, para ver lo que hay en tu corazón. Entonces ese llamado es cuando en estas épocas de desierto tenemos que decir realmente si estoy sobre la roca o no lo estoy. Si realmente mi carácter está conforme al fruto del Espíritu o conforme tal vez a la carne. Amados, es en las épocas difíciles donde se revela realmente el carácter de cada persona y dice, y averiguar si en verdad obedecería sus mandatos. Amados, lo cierto es de que tenemos que obedecer al Señor. No simplemente en las épocas buenas, sino que cuando hay las épocas de desierto, es ahí cuando Dios está probando nuestros corazones, para ver si vamos a seguir obedeciéndolo o si vamos a ir en pos del mundo, o si nos vamos a alejar de Él. Amados, estar con Dios no es simplemente cuando todo es bonito, lleno de bendiciones, no. Estar con el Señor habla, amados, acerca de poder consagrarnos a Él. Y en las buenas o en las malas, como decía Pablo, en la abundancia o en la escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Yo te hago una pregunta en esta hora. ¿En este tiempo estás obedeciendo al Señor? ¿Cómo está tu vida espiritual en todo este tiempo de pandemia? Más de un año ya de pandemia. ¿Estás obedeciendo al Señor? ¿Te estás congregando fielmente? Amados, todos participamos del culto dominical en vivo. Amén. Y gloria a Dios porque después lo puedes volver a ver en la repetición, ¿no? Cuando tú desees ahí en Facebook o en YouTube. Pero, ¿será que nos estamos congregando todos a las 11 de la mañana? O de repente tú dices, sí es domingo, no, sí voy a ver la repetición y te sales, ¿no? Y a pasear, te vas a ir, no sé, a comer una salteña o tomar un helado, ¿no? O sea, ojo con esto. Esta época de desierto, el Señor está bien si vamos a seguir siendo fieles a su nombre, si vamos a seguir obedeciéndolo o no. Qué triste es encontrar gente, ¿no? Que en vez de estar congregándose los domingos, es como que mucha se va a tomar, no sé, sol. Mucho cuidado con eso. Es en las épocas de desierto cuando más deberíamos congregarnos. Y deberíamos decir, a las 11 de la mañana empieza el culto al Señor. Ese tiempo para alabarlo, adorarlo, recibir su palabra, recibir ministración de su Espíritu. Y nada de eso nada del mundo me va a quitar ese momento. Es en cuando tenemos que obedecer lo que estás congregando. ¿Eres fiel al honrar a Dios con tus bienes? ¿Será que en este año que ya ha pasado de pandemia, amados, cuántos de ustedes han sido fieles a la casa del Señor? A la hora de ofrendar, a la hora de entregar la 10ª parte que le corresponde al Señor nuestro Dios. ¿Cuántos de ustedes han sido fieles? Y a los que lo han sido, Dios los bendiga. Pero si tú tal vez te has descuidado a la hora de honrar al Señor con tus bienes, en esta mañana yo te animo de que te pongas a cuentas con el Señor. O si Dios te da la provisión, qué bueno, gloria a Dios para ti, para tu casa, tu familia, eso está muy bien. Pero no te olvides de honrar lo principal al Señor tu Dios. Amén. Dios está probando nuestros corazones para ver si vamos a seguir obedeciéndolo. Amén. Toma muy en cuenta eso. Vamos a ir por favor a Deuteronomio capítulo 8, del versículo 5 al 6. Deuteronomio 8, del 5 al 6 dice la palabra. Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. O muchas veces cuando pasamos una época de desierto, es una época de disciplina, pero dice de que el Señor usa esa época para tu propio bien. Versículo 6. Por lo tanto, obedece los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. ¡Wow! Obedecer al Señor, andando en sus caminos, en todo lo que nos enseña la palabra, y también temiéndolo. Amén. Porque nuestro Dios es grande, fuerte, temible. Nuestro Dios lo es todo para nosotros. El versículo 7 dice, pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. ¡Wow! Una tierra pero realmente asombrosa. Y quiero que veas la siguiente frase en tu pantalla. Amén. Recuerda, donde hay un desierto, hay una tierra prometida que te está esperando. Y tómalo muy en cuenta. Donde hay un desierto, hay una tierra prometida que te está esperando. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Si estás pasando por una época difícil, complicada, en medio de esta pandemia, amados, es porque te está esperando algo mucho mejor. Si estamos pasando por tiempos difíciles, tiempos obviamente donde ya la gente está harta, cansada, ¿no? De usar un barbijo, de salir,
realmente, o sea, cansa. Yo le soy sincero, ¿no? A mí, a lo personal, ya a esta altura, en mayo de este año 2021, yo ya quisiera salir, la verdad, sin barbijo, ¿no? Pero ya es, obviamente, todo un drama, ¿no? Obviamente ponerte los barbijos, cuando llegas a casa, obviamente seguir los protocolos, ¿no?, de desinfección y todo, pero no queda otra, hay que hacerlo, amén, hay que hacerlo. Pero recuerda de que si estás pasando por un desierto es porque te está esperando una tierra prometida, te está esperando la bendición de parte del Señor, amén. Vale la pena pasar por el desierto agarrados de la mano de Dios, porque se viene la tierra prometida, amén. ¿Qué hacer durante una época de desierto? Es la pregunta. ¿Qué hago mientras estoy pasando por ese tiempo de prueba? Yo te doy un consejo: aplicar la fe y seguir creyéndole a Dios con más ganas, amén. Aplicar la fe y seguir creyéndole al Señor, pero con más ganas. Y quiero relatarte la historia de un par de amigos que tenían a un amigo que era paralítico. Y en la palabra de Dios se describe de que estas cuatro personas es como que estaban pasando por una época de desierto, los tiempos eran muy duros, mucho más viendo a su amigo que era paralítico, pero uno de ellos escuchó de que Jesús estaba sanando a las personas. Y él los animó a los otros tres y lo animó a su amigo paralítico, que ya estaban con una desesperanza absoluta, decían, bueno, ya no hay nada más que hacer, uno se queda a veces paralítico de por vida, pero uno de ellos dijo, no, llevémoslo donde Jesús. Y quiero que este relato de la palabra de Dios lo podamos leer en Marcos capítulo 2, del versículo 1 al 5. Marcos 2, del 1 al 5 dice la palabra: cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. ¡Wow! Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados son perdonados. ¡Wow! ¡Qué asombroso! Amén. ¿Y qué aprendemos acá de esta parte de las Escrituras? Realmente hay 4 personas que se animaron a creer al Señor, más el paralítico 5. Y dice que el lugar estaba tan lleno que tenían a su amigo ahí diciendo: no vamos a llegar, está repleto el lugar, el Señor no nos va a poder ver, no nos va a poder atender. Hasta que uno de ellos dijo: vamos al techo. ¡Wow, amados! Dice la palabra en el versículo 5 de que el Señor, al ver la fe de ellos, sanó a su amigo paralítico. Al ver su fe, su determinación, de que el Señor de repente estaba enseñando así todo el lugar abarrotado, y de repente perforaron el techo, se empezó a caer el techo, el Señor se hizo a un lado y bajaron al paralítico y le dijeron: Señor, tú lo puedes sanar, Señor, tú lo puedes curar. ¿Cómo se sentía ese paralítico? En una época de desierto. No podía caminar, no podía desenvolverse obviamente en todas las actividades que tenía que hacer. ¿Cómo se sentían sus amigos? Tal vez tristes, frustrados, una época de desierto. Pero creyeron. Y dice la palabra de que el Señor, al ver la fe de ellos, al ver su osadía, al ver realmente esa determinación, el Señor les dijo: wow, aquí está la sanidad para su amigo. Amén. Quiero darte el siguiente consejo y quiero que puedas leer esta frase en tu pantalla. Amén. ¿Qué hacemos en medio de las épocas del desierto? Sigue buscando el reino de Dios y su justicia, y no te des por vencido. Una vez más, sigue buscando el reino de Dios y su justicia, y no te des por vencido. Mateo capítulo 6, versículo 33, dice la palabra lo siguiente. Mateo 6:33 nos dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. ¡Wow! En otras versiones dice: busquen el reino de Dios no por encima de todas las cosas, y el Señor se va a encargar de suplir sus necesidades. ¡Qué glorioso! ¿Qué tenemos que hacer en medio de las épocas de desierto? Seguir buscando el reino de Dios. Vale la pena creer y adorar al Señor Jesucristo. Sigue creyendo, sigue obedeciendo al Señor, sigue amándolo. Y recuerda, dice: busca el reino de Dios por encima de todo lo demás. O sea, que las cosas del mundo no nos distraigan.
Que las cosas del mundo no te quiten el tiempo de congregarte, el tiempo de ir a la reunión de la casa de oración para ministrar al Señor, los tiempos de oración, los tiempos de enseñanza o los tiempos de meditación con la palabra. Todos los días viernes de 6 a 7 de la tarde tenemos meditación con la palabra a través de Zoom. Es realmente tremendo el tiempo de meditación, cómo hay revelación de la palabra, de las escrituras. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Buscar las cosas del Señor antes que las cosas del mundo. Amados, siempre hay tiempo para Dios. Si Dios es lo primero en tu vida, Él va a ser la prioridad de tu tiempo. Amén. Ahí no hay excusas. Dice, y lleven una vida justa. Buscamos el reino de Dios, pero también obedecemos la palabra. Obedecemos los mandamientos. Tratamos de vivir en santidad, como dice la Escritura. Y dice, y Él les dará todo lo que necesite. ¡Wow! ¡Qué glorioso! ¿Será que Dios es bueno? El Señor es tremendamente bueno en todo tiempo. Amén. Quiero que leas la siguiente frase en tu pantalla, por favor. La mejor forma de superar un desierto es teniendo un espíritu diferente como Josué y Caleb. Y aquí está la clave. ¿Cómo superar, amados, una época de desierto? Ten un espíritu diferente. No seas como el resto de las personas que viven quejándose, dice, ya no puedo, ya no doy, que esto, que lo otro, que obviamente es una época difícil. Pero si tú quieres salir de esa época de desierto, necesitas un espíritu diferente, necesitamos un espíritu distinto. Que no seamos como el resto de las personas, que lo único que hacen es quejarse, que lo único que hacen es hasta alejarse del Señor, sino de que Dios no tiene la culpa. Los únicos que entraron a la tierra prometida de su generación fueron Josué y Caleb. Los únicos, amados, porque fueron los únicos que le dijeron, Señor, nosotros sí te creemos, nosotros creemos de que tú nos vas a dar esa tierra prometida. ¿Qué hizo el resto de sus hermanos? Dice que fueron 12, ¿no? a espiar la tierra prometida, a explorar. 10 de ellos dijeron, es imposible, hay gigantes, somos como langostas, nos van a aplastar, eso no se va a poder, mejor regresemos a Egipto. Pero 2 de ellos dijeron, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Señor nos ha prometido esa tierra, vamos a expulsar a esos gigantes y realmente vamos a poseer la tierra que el Señor nos ha prometido. Nota lo que dice la palabra en Números 14:24. Números 14:24 dice, sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto yo los llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Amén. Y esa es la actitud que tenemos que tener. Dice la palabra que Caleb tuvo una actitud diferente a los demás. Él se mantuvo fiel al Señor. Amados, que en toda esta época de pandemia, la virtud de cada uno de nosotros sea de que hemos permanecido fieles al Señor nuestro Dios. Aunque las personas digan, no, que esto no sirve, que para qué voy a orar, para qué voy a creer, para qué voy a ver la prédica, nosotros decimos, Señor, aquí estamos. Señor, tú dices que nos congreguemos, aquí estamos fieles congregándonos. Señor, tú dices de que te alabemos, te adoremos, aquí estamos para hacerlo. Señor, tú dices de que nos alimentemos de la palabra, recibamos la palabra de Dios, aquí estamos para recibirla. Mantente fiel al Señor tu Dios en medio de las épocas de desierto. Eso es tener una actitud diferente. Aunque el resto diga, no, yo voy a ver la repetición en la noche, ¿no? Sí, yo la voy a ver mañana la prédica, o cuando tenga tiempo, no. Nosotros somos aquellos que tenemos una actitud diferente, un espíritu distinto y decimos, Señor, cada domingo a las 11 de la mañana estamos firmes para alabarte, adorarte, para congregarnos, para darte gloria y honor. Porque en todo Dios está primero. Amén. Amados, no lances la toalla ahora, no vaya a ser que te pierdas la tierra prometida. No es el tiempo para lanzar la toalla y decir, no, ya no quiero, ya no juego. No vaya a ser que si lanzas la toalla te pierdas la tierra prometida. Recuerda de que después de un gran desierto, wow, hay un gran oasis de parte del Señor para nuestras vidas. Amén. Oh, el Señor es fiel, amados. Y para terminar, quiero decirte de que el propósito de pasar por un desierto es aprender a depender de Dios. Oh, amados, qué importante es de que todos dependamos de Dios. Muchas veces queremos arreglar las cosas en nuestras fuerzas, hacerlo a nuestra manera,
Y es porque a veces nuestra carne nos engaña y queremos hacerlo todo bajo nuestras fuerzas. Pero cuando hay un desierto, el Señor quiere de que aprendamos a depender de Él. De que cuando el Señor lo disponga, Él va a enviar el maná del cielo. Que cuando Dios lo disponga, Él va a hacer brotar agua de en medio de las rocas. Que cuando Él lo disponga, Él va a enviar ahí gaviotas, carne, para que nos alimentemos. En medio de un desierto, Dios quiere que aprendamos a depender completamente de Él. Ya no es en nuestras fuerzas, ya no es a nuestra manera, es, amados, a la manera del Señor nuestro Dios. Amén. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Así que yo quiero que atesores esta palabra en tu corazón, que sea de tremenda, tremenda bendición. Amén. Quiero darte los tips de la prédica antes de terminar. Número 1, durante nuestro paso por la tierra habrán épocas de desierto y esas épocas son necesarias. Número 2, durante un desierto el Señor pone a prueba tu vida para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Número 3, recuerda, donde hay un desierto hay una tierra prometida que te está esperando. Número 4, en pleno desierto atrévete a creer que el Señor mire la osadía de tu fe. Y número 5, para superar el desierto, ten la actitud de Josué y Caleb, que se mantuvieron fieles al Señor a pesar de las adversidades. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Oh, amados, es el tiempo de depender del Señor. Vamos a orar ahí donde tú estás en casa. Quiero animarte a que te puedas poner de pie. Vamos a orar en esta hora. Levanta tus manos al cielo y donde tú estás en casa, vamos a orar. Señor amado, en esta hora queremos poner delante de ti nuestras vidas. Señor, reconocemos de que es un tiempo complicado, es un tiempo, Señor amado, difícil el que estamos pasando en medio de la tierra. Ya va más de un año, Señor, de pandemia. Señor, muchas personas han visto afectadas, Señor amado, en todo sentido, Señor, laboralmente, psicológicamente, en el área de la salud. Pero te pedimos, Señor amado, en medio del desierto, danos un corazón, Señor amado, para obedecerte, para temerte, para ser fieles a tu nombre. Oh, Señor amado, que esta época, Señor amado, pueda ser superada pronto, que lo hagamos, Señor amado, todos en Cristo Jesús, sobre la roca. Ahí donde tú estás, empieza a hablar con el Señor, dile: Señor, yo te entrego mi vida, yo quiero depender solo de ti. Señor, queremos depender solo de ti. Gracias, Jesús. Señor, danos un espíritu diferente, danos una actitud diferente. Que seamos aquellos, Señor, que con osadía te creen, así como aquellos 4 amigos que perforaron un techo para que tú puedas, Señor amado, manifestarte, Señor, tú puedas sanar a su amigo paralítico. Señor, de la misma manera te pedimos, danos esa fe, Señor amado, osada. Ayúdanos a creer en ti, ser fieles a ti, Padre. Oh, vamos a seguir adorando, sigamos recibiendo de parte de Dios en esta hora. Vamos a adorar al Rey. A veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable y sin final. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder, en adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable y sin final. De mi corazón te doy el control.
consume todo mi interior. Justicia y amor me abraza, Señor. Te amo desde mi interior. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control. Consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma clamará. Corazón, te doy el control, consume todo mi interior. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma clamará. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma clamará desde mi interior, mi alma Amén. Gracias te damos, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Tú lo eres todo para nosotros, Señor. Padre bueno, crea en nosotros, Señor amado, un corazón para que en todo tiempo tú estés en primer lugar. Que te honremos, Señor, con nuestra vida, te honremos con todo lo que tú nos dices en la palabra, te honremos con nuestros bienes, Señor, de que tú seas enaltecido, glorificado, dado a conocer hacia los cuatro vientos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Amén, amados, un gusto realmente compartir con ustedes. Quiero darte un consejo, quiero animarte de que puedas volver a ver la prédica,
lo puedes hacer a través de Facebook, lo puedes hacer a través de YouTube. Quiero animarte de que puedas volver a ver la prédica. Amados, en el desierto el Señor quiere hablarnos. El Señor quiere realmente ir, moldear nuestras vidas, y es para nuestro bien. Amén. Recuerda, hay una tierra prometida que nos está esperando en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así que un gusto compartir con ustedes, amados. Los esperamos durante la semana en los horarios de la casa de oración. Oremos juntos. Amados, la oración marca la diferencia. El plan A es orar, el plan B no existe, porque el plan A nunca falla. Acá les enviamos un abrazo gigante con la pastora Angie, los amamos un montón. A seguir cuidándose mucho, por favor. El Señor nos recontra bendiga. Nos vemos en la siguiente transmisión. Bendiciones.